Buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a realizar los problemas 2 y 10 de la guía 6. El problema 2 dice: el circuito magnético mostrado está constituido por un núcleo de 40 centímetros de longitud media y de sección constante igual a 1 centímetro cuadrado. Dicho núcleo está constituido con un material ferromagnético blando con permeabilidad magnética relativa aproximadamente constante e igual a 1000. Si inicialmente el núcleo se encuentra desmagnetizado, calcular a. La corriente necesaria que se debe establecer en el arrollamiento de 200 espiras en el sentido indicado para que el módulo del campo B en el núcleo sea de 0.1 Tesla. Y en el punto B los vectores H y M indicando su sentido en el circuito magnético. En el problema 10 nos piden resolver el problema 2 suponiendo ahora que el material es hipernic, dándonos como datos la tabla correspondiente a las curvas de primera emanación con los valores entre H y el vector de inducción, ya ahora siendo un material no lineal. El problema 2, el inciso A, nos pide la corriente necesaria que se debe establecer en el arrollamiento de 200 espiras en el sentido indicado para que el módulo del vector inducción en el núcleo sea de 0.1 Tesla. Como datos tenemos la longitud media igual a 0.4 metros, la sección del núcleo que es de 1 centímetro cuadrado, es decir, 1 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, la permeabilidad relativa es igual a 1000 y el material se encuentra inicialmente desmagnetizado. Y a partir de eso calcular la corriente tal que para un arrollamiento de 200 vueltas podamos alcanzar un vector de inducción de 0.1 Tesla. Como estamos trabajando con materiales magnéticos, en particular ferromagnéticos, estos en definitiva son medios participativos en relación al vector de inducción. Por lo tanto, en lugar de utilizar la ley de Ampère, vamos a utilizar la ley generalizada de Ampère, que nos indica que para una circulación sobre una curva cerrada, el vector H producto escalar diferencial de L va a ser igual a la corriente concatenada por dicha curva. Ahora bien, igual que con la ley de Ampère, nosotros para poder aplicarla tenemos que saber la forma de las curvas del vector H, así como su dirección y sentido. En relación a ellas, y de manera general, sabemos de la inexistencia de los monopolos magnéticos, es decir, que el flujo sobre una superficie cerrada del vector inducción tiene que ser igual a 0. Y esto en definitiva lo que nos quiere decir es que las líneas del vector inducción son siempre cerradas. Para la determinación de la geometría de las líneas de H y de B, en nuestro caso en particular, consideremos estos ejemplos. Para el caso de una espira, sabemos que solamente la línea que pasa por el eje de la misma es paralela a su eje, mientras que las demás líneas de B y por consecuencia de H se dispersan fuertemente. Si en vez de una espira tenemos un solenoide corto, vemos que es un caso muy similar al de la espira, lo único que las líneas se dispersan en menor medida. Finalmente, si tenemos un solenoide muy largo, lo que vamos a encontrar es que dentro del solenoide las líneas de B van a ser paralelas a su eje, mientras que fuera del mismo el vector de inducción va a ser igual a 0. Una demostración de esto último lo pueden encontrar en el apunte de la materia. Nuestro conjunto de circuito magnético más arrollamiento lo podemos modelizar de la siguiente manera: como un solenoide muy largo, cuyo núcleo tiene el mismo material que nuestro circuito magnético y cuyos extremos se encuentran unidos. De esta manera, fuera del circuito magnético, el vector de inducción va a ser igual a 0 y va a ser no nulo dentro de él. De esta forma, todas las líneas del vector de inducción se encuentran dentro del circuito magnético
y por lo tanto el flujo dentro del mismo es constante. Ahora vamos a analizar un concepto muy útil para la resolución de circuitos magnéticos, que es el concepto de material magnético delgado o filiforme. Esto se cumple cuando la longitud media es mucho mayor a una longitud característica de la sección que vamos a tomar como la raíz de la propia sección. En ese caso, el vector B, H y M es paralelo a la línea media y normal a la sección. Por lo tanto, la ley generalizada de Ampère, que es la circulación del vector H producto escalar diferencial de L, la podemos escribir simplemente como el módulo de H por la longitud media igual a la corriente concatenada. A su vez, B, el vector inducción es uniforme en toda la sección, por lo que su flujo lo podemos escribir directamente como el módulo de B por la sección. Y a su vez, en nuestro problema en particular, la sección es constante, por lo tanto, el vector de inducción también es constante en todo el circuito magnético. Teniendo en cuenta los valores que nos habían informado en el problema, la longitud media es igual a 0.4 metros y la raíz de la sección es igual a 0.01 metros. Si bien no se cumple la condición ideal que la longitud media sea 2 órdenes de magnitud mayor que la raíz de la sección, esta es 40 veces más grande y podemos asumir que la condición de material magnético delgado se cumple. En relación al material del circuito magnético, sabemos que está construido en material ferromagnético lineal, isótropo y homogéneo. Por lo tanto, el vector de inducción es igual a la permeabilidad por el vector H. Anteriormente vimos que el vector de inducción es constante en todo el circuito magnético y como este está construido de un solo material magnético, el vector H también va a ser constante en todo el circuito magnético. Por lo tanto, y teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos utilizar como curva de Ampère la línea media del circuito magnético. Ahora calculemos la corriente I que debe pasar por el arrollamiento de n vuelta. La ley generalizada de Ampère, es decir, la circulación por la curva, que ahora va a ser la línea media del circuito magnético del vector H producto escalar diferencial de L, va a ser igual a la circulación de H por diferencial de L, ya que H es paralelo a diferencial de L debido a que es un material magnético delgado. A su vez, como habíamos visto antes, H era constante en todo el circuito magnético, por lo tanto sale afuera de la integral. Y finalmente nos va a quedar que H por la longitud media tiene que ser igual a N, que es la cantidad de vueltas del arrollamiento por la corriente. Por otro lado, tenemos que la ley constitutiva nos indica que el vector H es igual al vector inducción dividido la permeabilidad, que es igual a la permeabilidad del vacío por la permeabilidad relativa. Por lo tanto, la ecuación anterior nos va a quedar como el vector inducción dividido μ0 por μ sub r por la longitud media tiene que ser igual a n por i. Y de ahí despejamos la corriente que va a ser igual a 0.16 A. Ahora calculamos el vector H, el vector B y el vector M. Por tratarse de un material magnético delgado, sabemos que tanto B como H como M van a ser paralelos a la línea media y normales a la sección. En relación al vector H, por la relación constitutiva anteriormente vista, va a ser igual al vector de inducción dividido a la permeabilidad. El vector de inducción era dato y valía 0.1 Tesla. La permeabilidad relativa era 1000 y la permeabilidad del vacío es una constante universal. Realizando el cálculo obtenemos que el vector H vale igual a 79.6 A por metro. En relación al vector de inducción, la otra ley constitutiva que sabemos es que es igual a μ0 por h más el vector magnetización, y de ahí podemos despejar este último que va a ser igual a 0.0999 Tesla. En relación al sentido de circulación tanto de B como de H como de M, los podemos ver representados en el esquema.
Habiendo finalizado la resolución del problema 2, ahora vamos a resolver el problema 10, que nos indica resolver el problema 2, pero ahora utilizando Hypernik para el material de circuito magnético. Este material, el Hypernik, está definido por una tabla de su curva de primera emanación y esta tabla relaciona los valores de B con los valores de H. En esta figura podemos ver representados los valores de la tabla indicados anteriormente para el Hypernik del vector inducción en función del vector H y donde podemos ver claramente que se trata de un material magnético no lineal. El planteamiento del problema es el mismo que el anterior, lo único que cambia es la relación que existe entre B y H, es decir, lo que nosotros necesitamos obtener es 0.1 Tesla en la sección del material magnético. El Hypernik no tiene una permeabilidad magnética relativa constante y su relación de B y H está dada por la curva de primera emanación anteriormente mostrada en la tabla, por lo tanto, los valores los tenemos que buscar en la propia tabla. Es decir, lo que tenemos que buscar es el valor de H para el cual el vector inducción vale 0.1 Tesla. Como el valor de 0.1 Tesla no está en la tabla, lo que vamos a realizar es una interpolación lineal entre los dos valores más próximos al mismo, que son de 0.06 Tesla y 0.15 Tesla, con valores de H de 1.6 y 2.4 amperes por metro respectivamente. Operando, obtenemos que para un valor de 0.1 Tesla, el valor del vector H tiene que ser igual a 1.96 amperes por metro. Ahora nos queda calcular el valor de la corriente y del vector magnetización. Para eso vamos a utilizar la ley generalizada de Ampère. El vector H y el diferencial de L son paralelos. A su vez, el vector H es constante en todo el circuito magnético, por lo que la ley generalizada de Ampère la podemos escribir como H por la longitud media igual a N, que es la cantidad de vueltas del arrollamiento por la corriente. Como H, la longitud media, y N son conocidos, podemos directamente despejar la corriente, que es igual a 0.0039 amperes. A su vez, el vector inducción, el vector H y el vector magnetización son paralelos a la línea media del circuito magnético y normales a la sección. Por otro lado, de la ley constitutiva sabemos que el vector inducción es igual a mu0 por H más el vector magnetización, y a partir de esta podemos calcular el vector magnetización, que va a ser igual a 0.099 Tesla. En relación a la dirección en la que apuntan tanto B y H y M en el circuito magnético, la indicamos en el esquema teniendo en cuenta la forma en que está arrollado el arrollamiento en el circuito magnético.